En este vídeo vamos a explicaros cómo girar los asientos de la cabina de conducción. Hemos girado ya el asiento del copiloto, que es más sencillo de girar, y vamos a explicaros cómo hacer lo mismo con el del conductor. Lo primero que haremos es tener en cuenta que vamos a tener que quitar el freno de mano durante unos segundos. Entonces vamos a asegurarnos, lo primero, de tener una marcha puesta. Es muy importante realizar esta operación en un terreno que sea llano, por supuesto. Y con la marcha puesta bajaremos el freno de mano, lo soltamos, adelantamos el asiento al máximo y giramos el respaldo del asiento hasta que tenga un ángulo que permita salvar el pilar de la puerta. Cuando lo tengamos girado, accionamos la palanca lateral que nos permite hacer el giro y al mismo tiempo jugamos adelantando y atrasando el asiento para poder hacer el giro completo. Con el giro completo tendremos que levantar al máximo mediante esta palanca el asiento para poder volver a poner el freno de mano en la posición activa. Subiendo a tope el freno de mano, la palanca del asiento, ya podremos estirar de la palanca y poner el freno de mano.